¿Sabías que Islandia es un lugar donde el hielo y el fuego conviven de forma espectacular? Este país, aunque pequeño, guarda algunos de los paisajes naturales más asombrosos del planeta. Vamos a recorrer juntos sus maravillas más impresionantes, desde volcanes activos hasta glaciares inmensos, sin olvidar sus increíbles auroras boreales. Prepara tu curiosidad y acompáñame en esta aventura por Islandia. El poder del fuego. Sistema volcánico de Fagradalsfjall. Islandia es una tierra modelada por el poder del fuego. Su ubicación justo sobre la dorsal mesoatlántica la convierte en un epicentro de actividad tectónica, donde la Tierra libera energía interna a través de erupciones volcánicas que transforman el paisaje en cuestión de horas. El sistema volcánico de Fagradalsfjall, en la península de Reykjanes, ofrece uno de los espectáculos geológicos más fascinantes del mundo. Aquí, las erupciones muestran ríos de lava incandescente y fuego, que descienden por las laderas del volcán abriéndose paso a través de la roca como si fuera un líquido luminoso. Cada erupción en esta región parece un recordatorio de cómo la Tierra, aparentemente estable, es en realidad un sistema vivo en constante cambio. Fagradalsfjall es mucho más que un volcán. Se trata de una red de conos y fisuras volcánicas conectadas, lo que permite la formación de múltiples fuentes de lava que crean un espectáculo casi coreográfico en su descenso. Además, al encontrarse en la intersección de dos placas tectónicas, las eurasiática y norteamericana, las fuerzas bajo el suelo islandés presionan constantemente la corteza terrestre. Este punto de convergencia entre placas ha creado una zona de vulnerabilidad que facilita la aparición de fisuras y nuevas erupciones. Fagradalsfjall es uno de los mejores lugares del mundo para experimentar la magnitud de estas fuerzas. A quienes presencian este fenómeno les resulta casi imposible no quedar asombrados por la intensidad de una naturaleza que se revela en su forma más pura. La magia de los géiseres, región geotérmica de Geysir. En Islandia, la magia y la ciencia parecen fundirse, y un claro ejemplo de esta dualidad es la región geotérmica de Geysir, donde la presión de las aguas subterráneas se libera en explosiones súbitas y espectaculares. El valle de Haukadalur alberga el Gran Geysir, uno de los géiseres más antiguos del planeta, y a su vecino Strokkur, que es el geyser más activo de la región, lanzando agua hirviente a decenas de metros de altura cada pocos minutos. Este fenómeno ocurre cuando el agua subterránea calentada por el magma cercano alcanza una presión tan elevada que finalmente irrumpe en la superficie en forma de un chorro de vapor y agua, dando lugar a una explosión efímera pero inolvidable. La explosión repentina y rítmica del Strokkur es un espectáculo hipnotizante y a su vez un recordatorio de cómo Islandia está entrelazada con la actividad volcánica y geotérmica. La energía en estos géiseres ha sido canalizada y aprovechada por el país para generar electricidad y calor para sus habitantes. Así, los géiseres no solo muestran la fuerza de la naturaleza, sino también su generosidad al convertir una fuerza bruta en energía limpia y sostenible. El imponente glaciar Vatnajökull. En el otro extremo de la energía volcánica se encuentra la inmensidad helada de Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa que se extiende sobre montañas, valles y tierras bajas cubriendo casi el 8% de Islandia. Vatnajökull es un mundo helado propio, donde los tonos azulados del hielo reflejan la historia de miles de años de nieve compactada y convertida en un manto glaciar. Las lenguas glaciares que descienden de la masa central son en realidad ríos de hielo en movimiento lento, que empujan y esculpen el paisaje a su paso, transformando valles, cañones y montañas en estribaciones talladas por la erosión glaciar. Este glaciar ofrece uno de los ambientes más extremos y surrealistas del planeta, con cavernas de hielo formadas por el agua de deshielo que crean pasadizos de un azul casi eléctrico en su interior. Vatnajökull es también una fuente de ríos glaciares que alimentan el sur de Islandia y que en verano se transforman en afluentes poderosos. El misterioso lago Jökulsárlón. Islandia cuenta con escenarios que parecen salidos de un sueño, y uno de ellos es el lago glaciar Jökulsárlón, formado hace apenas un siglo por el derretimiento de Breiðamerkurjökull, uno de los glaciares que se desprenden de Vatnajökull. El lago alberga icebergs de tonos blancos y azulados que se desplazan en silencio por sus aguas. Los icebergs en Jökulsárlón tienen formas caprichosas moldeadas por la erosión y el tiempo. Algunos de ellos muestran un color azul intenso mientras que otros son blancos, con burbujas atrapadas en su interior creando un contraste fascinante. La atmósfera en Jökulsárlón es de una serenidad desconcertante, intensificada por el lento desplazamiento de los bloques de hielo. Aquí
Se pueden ver focas que descansan sobre los icebergs, especialmente en invierno cuando las aguas son aún más tranquilas y seguras para estos mamíferos. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Parque Nacional Cinco Elgir, donde la historia y la geología se unen. El Parque Nacional Cinco Elgir es una joya natural y un sitio de profundo valor histórico. Este lugar fue la sede del primer parlamento de Islandia, el Althing, fundado en el año 930, que convierte a Cinco Elgir en un símbolo de la historia política y social islandesa. Pero además de su relevancia histórica, es un área geológica única, ya que se encuentra sobre la división entre las placas tectónicas de Eurasia y América del Norte. La separación de estas placas ha formado grietas y fisuras a lo largo del tiempo, algunas de las cuales están llenas de agua glacial cristalina que permite ver hasta profundidades extraordinarias. Una de las experiencias más singulares allí es el buceo entre dos continentes, donde la visibilidad es tan clara que se siente como si se flotara sobre un abismo. El espectáculo de las auroras boreales. Uno de los fenómenos naturales más sorprendentes que ofrece Islandia es el de las auroras boreales. La posición de Islandia cerca del Círculo Polar Ártico permite a sus habitantes y visitantes observar esta danza de luces cósmicas, causadas por partículas solares que chocan con la atmósfera terrestre y producen destellos en tonos verdes, rojos y ocasionalmente púrpuras. En las noches más oscuras y lejos de las ciudades, el espectáculo de las auroras se convierte en una experiencia surrealista que parece transportar a otro planeta. La aurora boreal es una manifestación visual de la interacción entre el Sol y la Tierra. La intensidad de este fenómeno es tal que puede iluminar la nieve y reflejarse en los glaciares, creando un paisaje que parece estar iluminado desde el cielo. Las playas negras y acantilados de Reynisfjara. Las playas de arena negra de Reynisfjara son otro de los paisajes insólitos que hacen de Islandia un lugar que parece sacado de otro mundo. La arena de un negro intenso se debe a la erosión de rocas volcánicas que se han desintegrado en fragmentos diminutos con el tiempo. Pero el atractivo de Reynisfjara no termina en su arena negra. Al fondo se alzan imponentes columnas de basalto que forman estructuras geotérmicas y crean la sensación de estar ante un templo natural. A pocos metros de la orilla se encuentran los pilares de Reynisdrangar, formaciones de roca que emergen del océano con una fuerza y elegancia que parecen desafiar la gravedad. La leyenda islandesa dice que estos pilares son trolls petrificados por la luz del amanecer, y contemplarlos sobre las olas furiosas del Atlántico Norte añade una atmósfera de misterio y misticismo a Reynisfjara. Islandia es un país lleno de contrastes y maravillas naturales que parecen desafiarnos a cada paso. Desde sus glaciares y campos de lava hasta sus fuentes termales y playas negras, este pequeño país ofrece una experiencia inolvidable. Ahora que has descubierto algunos de los secretos mejor guardados de Islandia, cuéntame, ¿cuál de estos lugares te gustaría explorar primero? Déjame saberlo en los comentarios y prepárate para nuestra próxima aventura.